El último discurso de Job es el discurso más largo. Hemos estado estudiando la respuesta final de Job a sus amigos. Ahora la próxima respuesta será a Dios. Pero Job está hablando acerca de su propia justicia, su propia bondad, lo que él ha hecho. Él dijo: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos, y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Vemos que estas son las cosas que los amigos de Job habían estado sugiriendo, que él era culpable de ellas, pero él está negando su culpa. Él dice: he hecho un pacto delante de Dios. No habré de mirar a otra mujer, no habré de interesarme en otra mujer. Es interesante cuando vemos en la Biblia que Jesús dijo: porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Job hizo un pacto. El pacto era de no mirar a otra mujer. Voy a estar satisfecho con mi esposa ahora. Si he sido culpable de adulterio, entonces el castigo de mi esposa cometiendo adulterio con alguien por ahí sería un castigo que yo merezco. Pero soy inocente de esas cosas. Que Dios me pese en balanza, que sea justo, que lo que he recibido sea justo delante de Dios. Estoy recibiendo más de lo que merezco, porque no he sido culpable de estas cosas. Salomón, hablando de la lujuria, dijo: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Qué destrucción desenfrenada, estimado oyente, puede traer la lujuria. Puede destruir grandes hombres, puede tirarlos abajo. Así Job habla de esto, de un fuego que destruye, el fuego de la lujuria. El verso 13 continúa diciendo: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Ahora bien, Job habla aquí del hecho de que él no había enseñoreado sobre sus siervos, que él los había mirado como a iguales, todos creados en el vientre. Realmente es una tragedia cuando el hombre comienza a pensar de sí mismo como superior a los demás. Y hace eso en lugar de darse cuenta que todos nosotros, hemos sido creados por el mismo Dios, y a los ojos de Dios no hay jerarquías, no hay superioridades. Esto, por supuesto, corre tanto para mujeres y hombres. Todos nosotros, dice el Nuevo Testamento, somos uno en Cristo Jesús. Aún así, parece que el hombre siempre está intentando elevarse a sí mismo sobre los demás, tratando de colocarse a sí mismo en una posición superior, como si dijera: quiero que los demás se inclinen ante mí, que todos me reverencien. Eso es trágico, el hecho de que el hombre desarrolle esas jerarquías por las cuales busca promoverse a sí mismo y darse honor. Job dijo que él tuvo un trato honesto con sus sirvientes cuando ellos discutían con él.
Él los consideraba honestamente a ellos, porque él decía, después de todo, todos salimos de un vientre. Yo no soy mejor que ellos, yo reconozco eso. También Job reconocía que Dios toma la causa de los pobres. Es interesante que a través de las Escrituras habla acerca de Dios escuchando el clamor de los pobres. Dios habla acerca de tomar venganza sobre aquellos que oprimen a los pobres, que cuando su clamor llegue a Él, debido a sus opresores, Él escuchará y Él traerá venganza sobre aquellos que están oprimiendo a los pobres. Volviendo a nuestro pasaje de Job, en el capítulo 31, versículo 16, dice, si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado. Es decir, si yo soy culpable de estas cosas, de no ayudar al pobre, si he permitido que las personas estén desnudas, si he permitido que las personas pasen hambre, mientras yo vivo en el lujo, entonces que mis brazos se me caigan. Job está hablando de esas maldiciones sobre él mismo. Si yo soy culpable de estas cosas, entonces que me sucedan estas cosas horribles. También tenemos que ver que es interesante en esas culturas, y especialmente en esta cultura, en la cultura oriental, tenemos que ver que la hospitalidad es una parte muy importante de las personas en aquellos días. Era extremadamente importante que usted fuera hospitalario, que fuera benevolente, que ayudara a aquellos que estaban en necesidad, especialmente si una persona venía de viaje. Debería ser algo importante, estimado oyente, en el día de hoy en la iglesia. El apóstol Pablo nos dice que cuando escogemos a aquellos que deben supervisar en el cuerpo de Cristo, nosotros debemos elegir hombres que sean hospitalarios, aquellos que se han mostrado a sí mismos como personas hospitalarias. Yo creo que es agradable al Señor que nosotros realmente mostremos hospitalidad. Si hay alguien que está visitándonos o está de visita en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, alguien que es un extranjero, es importante que nosotros le abramos las puertas a ellos, que los invitemos a cenar, que les mostremos hospitalidad. La Biblia dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto lo decía el escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 2. Mire, mi padre solía tomar esta escritura muy literalmente. Él era ujier en la iglesia cuando yo era niño. Él leía la carta de Santiago de lo mal que hacemos cuando tenemos respeto por la apariencia de la persona. Es decir, si alguien llega a la iglesia, está muy bien vestido y trae sus joyas allí con diamantes y demás, y uno le dice, oh, venga, siéntese aquí en esta silla que es muy cómoda. Después vemos a alguien que llega vestido con harapos, y entonces le decimos, siéntese en ese rincón. Eso es lo que expresa Santiago en el capítulo 2, verso 3 de su carta. Así que cuando alguien llegaba a la iglesia en harapos, mi padre lo conducía a la primera fila con todo estilo. Mi padre era un galante caballero, con mucho estilo y talento natural, y él los guiaba hacia la primera fila, los sentaba entre los mejores lugares. Luego los invitaba a su casa a comer. Nosotros realmente teníamos invitados muy interesantes. Mire, yo podría contarle historias que usted difícilmente creería acerca de algunas personas que tuvimos en nuestra casa y de las cuales de algunos le contaré en unos minutos. Como le decía, estimado oyente, nosotros en nuestro hogar tuvimos un joven
que papá invitó a cenar. Él se quedó por un par de semanas con nosotros. Era una persona muy interesante. Si mamá me decía, hacer funcionar la aspiradora, es decir, que fuera a aspirar, yo lo hacía. Cuando yo terminaba, este joven decía, esto te llevó 27 segundos. Ahora, debes ser capaz de hacerlo en 15 segundos. Ahora hazlo de nuevo. Y esta vez hazlo en 15 segundos. Él siempre estaba marcando el tiempo para todo. ¿Sabe una cosa? Más tarde descubrimos que este hombre había sido un ladrón de bancos, que él era el organizador detrás de muchos de los robos de bancos que hubieron en Estados Unidos. De hecho, la forma en que nosotros lo conocimos fue realmente fascinante. Mi padre visitaba la cárcel del condado de Ventura, hablaba allí en la cárcel cada domingo de la palabra de Dios, y él dijo, amigos, Dios responde las oraciones. Así decía mi padre. Él decía, Jesús dijo que si pedimos cualquier cosa en su nombre, el Padre lo hará. Ahora, solo pídanle a Dios algo que ustedes necesiten. Pongan a prueba a Dios. Fue entonces que este hombre, Jimmy Reynolds, estaba sentado allá en el fondo escuchando. Era un hombre difícil. Él no quería mostrar que estaba interesado en lo que estaban hablando, sino que solo estaba sentado allí atrás. Después que mi padre se fue, él fue, se dirigió a otro hombre que estaba por allí y dijo, ¿escuchaste lo que este hombre dijo? Y le dijo, pongámonos de rodillas, tú y yo, y vamos a pedirle a Dios que nos saque de aquí el próximo domingo. Si Dios nos saca de aquí el próximo domingo, nosotros iremos a la iglesia de este hombre. Ese domingo por la mañana, mientras nosotros íbamos para la iglesia, estaba este hombre pasando allí por el frente de la iglesia. Y cuando él vio a mi padre, él se acercó y le abrió la puerta a mi madre y demás, y le dijo, buenos días, señora Smith, qué alegría verlos hoy. Y él dijo, yo soy Jimmy. Papá dijo, es bueno encontrarte. ¿Quieres venir a la iglesia con nosotros y luego ir a nuestra casa para comer? Así fue como lo conocimos. Luego de que él se fue, mi padre fue a hablar con el comisario y le dijo, nosotros hemos tenido un huésped interesante durante las últimas 2 semanas. Él nos ha contado algunas historias realmente fascinantes. Lo que yo quería saber, sin embargo, es ¿cómo fue que salió él de la cárcel? El comisario le dijo a mi padre, señor Smith, eso fue por error. Él dijo, se supone que nosotros no deberíamos haber liberado a este hombre. Nosotros lo detuvimos con cargos de vagabundeo en Oxnard. Lo mantuvimos aquí, pero en nuestras tarjetas, cuando nosotros tenemos un prisionero y hay una retención sobre ellos debido a que son buscados en otros lugares, siempre escribimos en la parte de arriba de la tarjeta, en rojo, espera. Nosotros tenemos tarjetas nuevas ahora, así que él pensó que no lucía bien tener esa palabra espera en la esquina superior y lo escribió en la parte de abajo de la tarjeta. Así, dijo él, ese domingo por la mañana, cuando ellos estaban pasando las tarjetas, se encontraron con Jimmy Reynolds y vieron que lo habían tenido tanto como habían podido legalmente, de acuerdo a los cargos que poseía. Decía este comisario, nosotros realmente no teníamos cargos para llenar, pero lo estábamos reteniendo debido a sus escapes de la prisión de Oklahoma y de varias otras penitenciarías. Y dijo el comisario, se suponía que nosotros lo mantendríamos para extraditarlo allí, pero pasando las tarjetas esa mañana, llegamos a su tarjeta y vimos que su tiempo había pasado y ya no podíamos mantenerlo legalmente preso. Así que el domingo por la mañana, ellos llamaron a Jimmy Reynolds y le dijeron, estás libre. Y él dijo, ¿estoy qué? Se da cuenta, este hombre había orado para que Dios lo sacara el domingo por la mañana.
Por eso, en cuanto a la hospitalidad, volviendo a nuestro estudio, en este caso en particular, por supuesto, era Jimmy Reynolds, no era un ángel. Job decía, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el caminante. ¿Se da cuenta? Por eso mencionamos esta experiencia. Continúa diciendo, si encubrí como hombre mis transgresiones. Ahora él se está refiriendo a Adán. Es interesante que haga esto, ¿verdad? Evidentemente la historia de Adán había circulado ampliamente, incluso en el tiempo de Job, a pesar de que el libro de Job tal vez precede en su escritura el libro de Génesis, o sea, fue escrito antes. Aún así, Job era consciente del intento de Adán de cubrir su pecado cosiendo las hojas de higuera, como relata la Biblia. En el capítulo 31, verso 33, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro, y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos, y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí, y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero, o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos, y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Podemos decir, eso es todo. Es lo que él decía, eso es todo, yo soy inocente. Esta es la declaración final de su inocencia que hace Job delante de sus amigos. Él está sentado allí, y allí cerca había un joven que se llamaba Eliú. En el capítulo 32, dice, cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Sí, Job en todas sus quejas estaba diciendo, yo soy justo en esto, soy inocente. Se estaba justificando a sí mismo en lugar de justificar a Dios. Ahora, estimado oyente, nosotros muchas veces hacemos esto. Es importante, sin embargo, que nosotros en todas las situaciones siempre declaremos la justicia de Dios, justifiquemos a Dios y tengamos este fundamento. Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es justo. No comprendo por qué Dios hace esto, pero Dios es justo, Dios es bueno. Se da cuenta, Job no justificó a Dios en estos asuntos declarando, bueno, Dios es justo. Él estaba diciendo lo contrario, él estaba diciendo, Dios es injusto. Es injusto conmigo porque yo no he hecho nada para merecer todo esto. Así que Eliú estaba dispuesto, realmente estaba enojado con Job, porque Job buscaba justificarse a él mismo en lugar de justificar a Dios. Y él también estaba enojado con los amigos de Job, porque ellos no le pudieron responder a Job. Ellos realmente no podían atribuirle nada a él, y aún así ellos lo estaban condenando sin ser capaces de presentar pruebas de atribuirle algo directamente. Y concluimos por este día, estimado oyente, con la lectura de este capítulo 32 desde el versículo 4 al versículo 9, para continuar en la próxima emisión con nuestro estudio. Dice así, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero, viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira, y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven, y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho.